MIG-MAG, Metal Inert Gas, Metal Active Gas. ¿Esto qué significa? Se pueden utilizar dos tipos de gases para soldar con esta máquina. ¿Por qué se pueden utilizar dos tipos de gases o por qué se utilizan dos tipos de gases? Porque en función del tipo de metal que voy a soldar, voy a utilizar uno o otro. Necesitamos un gas porque necesitamos una protección para la soldadura, ¿no? Igual que en el electrodo tenemos un recubrimiento, en este caso es un gas lo que genera esa atmósfera para proteger el baño de fusión y que no se oxide la soldadura, ¿vale? Más cosas, tenemos un regulador para la bombona, ¿vale? En el reloj que está más cerca de la bombona nos indica la presión del gas que hay dentro de la bombona, ¿vale? En el segundo reloj nos indica la presión del gas que va a ir a la máquina. ¿Qué presión tiene que, o sea, cuánto tenemos que ajustar el manómetro regulador, a qué presión tenemos que ajustarla para que nos genere una buena protección? 10 veces el diámetro del hilo. Si estamos soldando con un hilo de 0,8, ¿vale? Con 8 tendríamos suficiente. Si estamos soldando con un hilo de 0,6, con 6 tendríamos suficiente, ¿vale? Sobre el gas, poco más tenéis que saber. Lo digo más que nada el tema de la regulación porque cuanta más presión le metas, o sea, no por poner más gas, más cantidad de gas te va a proteger mejor. Muchas veces ponemos más presión de la cuenta o más caudal de gas de la cuenta y lo que hace es generar unas turbulencias que el propio gas hace que penetre dentro del oxígeno, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que se aísle el oxígeno y es suficiente, ¿no? Para que no se oxide por un tema de oxidación. Si nos vamos a la máquina, ¿qué tenemos que saber de la máquina? ¿Vale? Por lo tanto, gas, ajustamos presión del gas a lo que vamos a soldar y punto. ¿Sí? Más cosas que tenemos que saber de la máquina. Tenemos una antorcha. Tenemos una antorcha y tenemos un cable de negativo. ¿Vale? En este caso, si os acordáis por el tema de la polaridad, que hablamos de polaridad, ¿esto qué será? ¿Polaridad inversa o polaridad directa? ¿Directa? No. El cable de masa es el negativo y por el hilo llega al positivo, por lo tanto es polaridad inversa, ¿vale? Esta máquina trabaja con polaridad inversa, ¿vale? Tenemos la antorcha, ¿vale? Que tiene un pulsador, tenemos una boquilla o una tobera, ¿sí? ¿Vale? Precauciones que tengo que tener en cuenta. Hay veces que aquí se me enganchan muchas bolas y mucha escoria de la propia soldadura, proyecciones de la soldadura que se enganchan en la boquilla, ¿vale? Si eso pasa, con un destornillador lo puedo sacar o en algunas ocasiones tendré que sacar la boquilla, ¿vale? Esto, ¿cómo se saca? Siempre en sentido de las agujas del reloj, como en sentido de apriete, ¿vale? Esto encaja, tirando, pero si lo giro me facilita la extracción. Siempre en sentido de las agujas del reloj, porque si lo giro al revés, si os fijáis, tiene un muelle aquí y ese muelle si lo saco al revés puede saltar, se puede desenroscar y puede saltar. Y el muelle al final es lo que aguanta la boquilla sobre la antorcha, ¿vale? Hay un protector aquí, tenemos el difusor y tenemos la punta de contacto, ¿vale? La voy a desmontar. Tobera, boquilla, tenemos la punta de contacto, ¿vale? Y tenemos el difusor, que está aquí, no lo voy a sacar, pero se podría sacar también, ¿vale? Difusor, ¿qué función tiene? Difusor, ¿vale? Difundir el gas de manera homogénea a la salida de la boquilla o la tobera, ¿vale? La punta de contacto, que es por donde va a pasar el hilo, es como una guía del propio hilo, y tenemos la boquilla también, ¿vale? ¿Qué pasaría si se enganchara el hilo? Muchas veces el hilo se engancha en la punta de contacto, ¿vale? Pues tengo que sacar la boquilla, tengo que sacar la punta de contacto, ¿vale? No me sirve de nada darle al gatillo para ver si sale. Si se ha enganchado y se ha soldado en la punta, no va a salir, por mucho que le des al gatillo, ¿no? Vale, pues si eso pasa, no le sigáis dando al gatillo, porque no va a salir, ¿vale? Entonces, en ese caso hay que desmontar la boquilla, hay que desmontar la punta de contacto, sacarle si está enganchado y a partir de ahí volver otra vez a sacar el hilo. Más cosas que tiene la máquina. Pues tiene un panel de control que tenemos que saber interpretarlo, que ahora os lo explicaré. Y tenemos también una regulación, ¿vale? En esta máquina se va a regular. ¿Qué creéis que se va a regular en esta máquina? El gas, hemos dicho, la presión del gas, ¿qué más cosas? La velocidad a la que va a salir este hilo, ¿qué más? Y la intensidad de soldadura, ¿no? Vale, pues para regular la velocidad del hilo, vamos a ir al regulador de velocidad del hilo, para que lo veáis.
¿vale? Tenemos un rodillo de arrastre, ¿vale? Esto. ¿Vale? Si yo le doy, esto tiene un motor aquí, ese motor va a hacer girar el hilo, el rodillo, y el rodillo va a arrastrar el hilo hacia adelante, ¿sí? Por lo tanto, si yo regulo a más velocidad sale más rápido y más lento sale más lento, ¿no? Yo pongo más velocidad y sale muy rápido, ¿sí? Y quito velocidad y va más lento, ¿sí? Vale. ¿Qué tengo que tener o qué precaución tengo que tener en cuenta con respecto al ajuste del hilo? ¿Qué pasa si se me engancha el hilo en la punta de contacto, ¿vale? Y yo le sigo dando al gatillo? Esto va a seguir girando y por lo tanto, ¿qué le va a pasar al hilo? Se va a enrollar aquí abajo, ¿sí? Si eso pasa, hay que sacar el hilo de la manguera y volver a pasar el hilo otra vez y que vuelva a llegar arriba, ¿vale? Esto lo podemos evitar si esto lo ajustamos bien. Tenemos que saber ajustar esta parte bien, ¿vale? Es bastante importante porque si no os vais a cansar, porque el hecho de que el hilo se enganche en la punta de contacto es bastante habitual y os vais a cansar de sacar hilo de la manguera si esto no sabéis ajustarlo bien. ¿Cómo se ajusta esto? ¿Vale? Esto tiene aquí, ¿vale? un fiador que regulas, ¿vale? Y aquí tenemos que si levantamos el rodillo, ¿vale? Levantamos el rodillo, aquí tendríamos una guía, ¿vale? Y el hilo entra para la sirga de la manguera, ¿vale? Esto, que lo fío por aquí, esto tiene una regulación, ¿vale? Si yo lo enrosco para arriba, aprieta menos, si yo lo enrosco para abajo, aprieta más. ¿Cómo se tiene que ajustar esto, ¿vale? Pues de entrada lo voy a ajustar al mínimo. Vamos a empezar por poco a poco. Con el gas cerrado voy a apretar, ¿ves? El rodillo gira pero no es capaz de arrastrar el hilo, ¿vale? Por lo tanto voy a ir bajando y voy a ir presionando, ¿vale? Ahora ya es capaz de arrastrar. Con poquito que le he dado ya es capaz de arrastrar. Fijaros, antes estaba prácticamente abajo del todo y ahora, estando prácticamente arriba, ya es capaz de arrastrar. No hace falta que yo le presione más. ¿Por qué? Porque si yo aprieto aquí, ¿vale? A ver, Fijaros, yo lo estoy frenando con los dedos y mira lo que pasa. El rodillo gira, pero no se engancha. El hilo patina, ¿no? Por lo tanto, sería, y si yo no le hago un esfuerzo, si no hago un esfuerzo y yo aprieto, sí que circula, ¿no? Pues este sería la buena regulación, porque si se te engancha en la punta de contacto, el rodillo va a patinar sobre el hilo y va a hacer que esto no se enganche aquí. ¿Sí? ¿Esto lo habéis entendido? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Se os va a enganchar y se os va a liar aquí abajo. Os pasará. Si eso os pasa, cortáis sujetando aquí para que no se desenrolle el hilo de la bobina, cortamos aquí, aguantamos, quitamos con puerta, ¿vale? El ajustador y abrimos el rodillo. Corto ahí, meto el hilo a través de la guía para la sirga, estiro la manguera y aprieto el botón hasta que el hilo llegue otra vez a salir por aquí. Más cosas que hay que tener en cuenta en este caso es que si yo lo hago salir por el agujerito de la punta de contacto es muy difícil, ¿no? Si yo saco la boquilla y saco la punta de contacto, el orificio del difusor es mucho más grande. Por lo tanto es más fácil que el hilo cuando llegue salga bien y no se vuelva otra vez a enganchar. ¿Vale? Ok. ¿Cómo? No, esto es solo para sacar el hilo. Si una vez se te ha enganchado y tú tienes que cambiar la bobina, volver a sacar el hilo, o posicionar una bobina nueva. Se gasta el hilo, posicionamos una bobina nueva, pasamos el hilo a través de la guía, ¿vale? Y lo sacamos. Si tenemos que sacar el hilo por la antorcha, lo que tengo que hacer es sacar la punta de contacto para que pueda salir libremente el hilo. Y una vez sale, le meto la punta de contacto, me tendría que haber traído unos alicates. Para esto así. ¿Vale? Vamos a entender o a tratar de entender la regulación de la máquina, ¿vale? El panel de regulación.
Los voy a buscar los alicates. Sí, por favor, unos alicates de corte. ¿Vale? ¿De esto alguien quiere decir algo? Ahora que estoy viendo el tema del hilo, este tipo de soldadura, no sé si os acordáis de que hablábamos de soldadura homogénea, soldadura heterogénea. ¿Qué significaba soldadura homogénea o soldadura heterogénea? Homogénea, que solamente un material, que es un material, ¿no? Homogénea es que el mismo material de aportación es exactamente de la misma naturaleza que el metal que yo voy a soldar, ¿vale? Y heterogénea es que el material que yo aporto es diferente al material que yo tengo que soldar, ¿vale? Este tipo de máquina te permite hacer esto, ¿vale? El sistema MIG bracing sueldas cobre y silicio, un hilo de cobre y silicio y soldas acero. Por lo tanto, esto se permite soldar de manera heterogénea o de soldar de manera homogénea, ¿vale? En carrocería ahora, por el tema de la aleación de los aceros, es bastante común el que se suelde en el sistema MIG bracing, que es con cobre y silicio, ¿vale? Se puntea, se fija la soldadura con los puntos de resistencia, ¿vale? El corte de la pieza, se puntea con acero, pero se rellena el corte con MIG bracing, porque el MIG bracing funde a menos temperatura que el acero y por lo tanto genera menos deformación a la hora de la chapa, ¿vale? Por menos temperatura, menos deformación. Vale, panel de control, vamos al panel de control. Aquí sí que voy a acercarme un poco. Tenemos 2T, un punto, 3 puntos, 4 tiempos. Aquí nos vamos al electrodo revestido y aquí nos vamos a la soldadura de puntos. Esta máquina nos permite soldar, ¿vale? Con hilo, en MIG-MAC nos permite soldar con electrodo revestido, ¿vale? Y nos permite soldar con puntos de resistencia, ¿vale? Esta misma máquina es multifuncional, ¿vale? La vamos a utilizar como MIG-MAC ahora. Entonces, si la vamos a utilizar como MIG-MAC, las posibilidades que tengo son 4. 2 tiempos, puntos, 3 puntos continuos y 4 tiempos. ¿Qué significa 2 tiempos, 4 tiempos, puntos continuos? Vale, 2 tiempos. 2 tiempos significa que yo le doy al gatillo, el hilo va saliendo y tú vas soldando mientras yo estoy presionando el gatillo. Cuando suelto el gatillo dejo de soldar, ¿sí? Si yo quiero soldar a puntos y quiero que todos los puntos me queden igual, va a soldar durante el mismo tiempo. Es decir, si yo pongo, me lo invento, 1,3 segundos, ¿vale? Si yo regulo 1,3 segundos, durante 1,3 segundos va a estar soldando y todos los puntos me van a quedar igual, ¿sí? Aquí puntea discontinuamente 3 ráfagas seguidas, 3 ráfagas seguidas, ¿vale? Y 4 tiempos. 4 tiempos, esto se utiliza sobre todo cuando vas a soldar continuamente mucho rato, ¿vale? Tú presionas el botón y lo sueltas y la máquina va soldando hasta que yo no vuelva a presionar y soltar, ¿vale? Puedes soltar el gatillo por un tema de comodidad, pero esto sobre todo se utiliza cuando tienes que soldar continuamente tubos o franjas muy largas, ¿vale? Entonces, nosotros por lo general, si vamos a soldar por puntos, podría ajustarme aquí, ¿vale? En puntos para que me quedan todos igual. Yo prefiero que vosotros soldéis siempre en 2 tiempos, ¿vale? Y que seáis vosotros los que decidáis en qué momento suelto el gatillo porque he acabado de hacer el punto y me ha quedado bien. Sobre todo cuando haga los puntos de tapón, porque los puntos de tapón tú tienes que visualizar en la fusión que se ha completado el punto entero. Muchas veces empiezas a soldar y se te tapa medio punto y el otro medio punto del otro extremo no se te ha soldado. Por lo tanto hay que mantener la soldadura hasta que taponamos entero el punto, ¿vale? Es la única manera que nos quedará bien. Luego tenemos este símbolo. Si os habéis fijado antes cuando he explicado lo de la velocidad del hilo, ¿vale? Si os fijáis aquí hay 2 rodillos. La flecha es el hilo, ¿vale? Por lo tanto, si yo muevo este regulador, lo que tengo aquí es que aumento o reduzco la velocidad a la que sale el hilo, ¿sí? Y luego tendríamos la intensidad, ¿vale? Nosotros en carrocería, ¿qué vamos a hacer? Vamos a soldar chapas finas, chapas de 6 milímetros, de 0,8, de 0,6, más o menos. Tengo que tratar de buscar la regulación de la velocidad del hilo, ¿vale? Y la intensidad de la corriente. Cuanta menos intensidad tenga, menos temperatura va a sufrir la chapa y por lo tanto menos deformación se va a generar. Por lo tanto tengo que tratar de buscar una regulación buena, ¿vale? Con el mínimo de intensidad posible.
¿vale? O sea, ajustar con el mínimo de intensidad una velocidad del hilo correcta para que el punto tenga una buena fusión del metal, ¿vale? Que es 0,6 y las chapas de 0,6 son muy finas, ¿vale? Hay que buscar la velocidad que vaya acorde a la intensidad mínima. Puede ser que el hilo, ¿no? En el caso de ser 0,8, con una intensidad mínima no acabe de fundir bien y se genere una pelota. Si eso pasa, ¿vale? No pasa nada, yo puedo subir la intensidad para que haya una buena fusión, para que se funda bien el hilo y no se generen pelotas. ¿Vale? Pero si puedo ajustar al 1, mucho mejor por un tema de temperatura, ¿vale?